clase número 3 de la materia, la epístola a los Efesios. Ya hemos visto la introducción y ya empezamos con el estudio de esta carta, entonces vamos a seguir ahí hasta donde Dios nos permita en este tiempo. Bien, entonces Efesios 1:5 dice ahí: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Habíamos dicho aquí predestinado significa determinar antes de. ¿Ok? Y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Dios ha predestinado? Recuerden el contexto general de la carta, la iglesia. ¿Ok? Dios en su voluntad ha predestinado a la iglesia. Otro día estaba escuchando a un hombre judío hablando sobre ciertas cosas del por qué Jesús no es el Mesías. Obviamente son cosas sacadas de rabinos que no entienden la escritura. ¿Ok? Pero esto es lo que nos quiere decir, hermanos, que la iglesia no es algo que surgió en el Nuevo Testamento. O sea, no es algo que de repente Pablo se le ocurrió y así se le llamó. No, es algo que ya desde el tiempo o mucho antes de que el hombre fuese creado, ya estaba ideado que la iglesia iba a existir. ¿Ok? Ahora, la iglesia tiene o está formada ¿de qué? De hijos. ¿Oh? Eso es muy importante. La iglesia está formada por hijos. Es decir, gente que ha sido adoptada o que ha sido salvada por Cristo. Eso es la iglesia. ¿Okay? La iglesia no es un centro de eventos. La iglesia no es un lugar donde vamos a, ven aquí te vas a sentir bien. No, no. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un cine, ni tampoco la iglesia es una plaza donde vas a ir a pasar el tiempo, pasar el rato, a ver qué encuentras. No. La iglesia es un lugar donde nos congregamos para adorar a Cristo. Y los únicos que pueden adorar a Cristo son los hijos. Los hijos, nada más los hijos. O sea, no, es que allá yo conozco un lugar donde yo iba que son bien sinceros allí, adoran así. Está bien, están sinceramente equivocados. Mientras no tengan a Cristo como el centro, eso no es la iglesia. Eso es una congregación, un lugar donde se congregan varias personas y no sé qué tanto hagan. Pero eso es simplemente pues un movimiento de hombre que después se va a disolver. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Vean cómo lo dice aquí el apóstol Pedro en su primer discurso de la iglesia. Por eso Pedro tiene las llaves, se le dio a él las llaves. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino? Y no se refiere a que Pedro está en el cielo y está en la puerta y a ver a quién le abre, No se refiere a eso. Se refiere, generalmente las llaves en la Biblia se refiere a autoridad. Y Pedro fue el que primero habló a los judíos, Hechos capítulo 2, y fue el primero que le habló a los gentiles con Cornelio. Fue el primero. ¿Y para qué sirve una llave? Para abrir. Entonces, Pedro fue el primero que predicó tanto a judíos como a gentiles, y de allí se empezó todo, ¿ok? Por eso a él se le dieron las llaves, a eso se refiere ese pasaje. Y aquí lo vemos, dice ahí versículo 22 de Hechos 2, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Fíjate, ¿cómo se aprobó a Jesús? O sea, ¿cómo se demostró que Jesús es el Mesías? Porque los judíos dicen, es que Jesús no puede ser el Mesías porque él no enseñó Torá. Así dicen ellos. Él no enseñó Torá, o él no hizo lo que David, no reinó como David. A ver, la Biblia sí habla de eso, pero habla por diferentes partes, y eso es el punto escatológico. Aquí lo que está diciendo Pedro es que Jesús fue aprobado o fue puntualmente puesto como el Mesías a través de las maravillas.
de los prodigios y las señales. ¿Ok? Maravilla significa algo que no se puede entender cabalmente. O sea, ¿cómo explicamos una resurrección? Gracias. Científicamente no se puede comprobar, ¿eh? ¿Sabe por qué no? Porque necesitaríamos tener un cuerpo en una plancha y que en ese momento lo resuciten para ver qué es lo que primero inició y a lo mejor primero inició, ¿qué primero inició? ¿El corazón o primero la mente? ¿O qué empezó primero a vivir? ¿Se dan cuenta? Eso no se puede demostrar científicamente porque no tenemos un objeto de estudio que estudie. Entonces, esa es una maravilla. O sea, es algo que racionalmente no lo podemos explicar a cabalidad, pero ahí existe. ¿Qué es un prodigio? Es algo que señala. Es algo que señala. O sea, un prodigio es algo que humanamente no se puede hacer. Humanamente no se puede hacer. Es algo de un prodigio. Cuando dicen, es que esta persona es un prodigio, es que es algo fuera de lo común. Lo común es esto. Por eso un prodigio es que es algo fuera de lo común. Y una señal, pues que va en punto de las escrituras, que las escrituras se están cumpliendo acá, por lo tanto están señalando algo. Es de esas tres cosas que Cristo hizo, por las cuales se puede comprobar que Jesús es el Mesías. Que Dios hizo por medio de, entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué quiere decir? Que en ese discurso había gente que sí había visto esas cosas. En esas gentes que Pedro le estaba predicando, había gente que sí había visto eso. Por eso dice que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, algunos de ustedes sí lo vieron que hizo eso. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué quiere decir eso? Eso es predestinación, anticipado conocimiento, eso significa. Prendisteis y matasteis. Entonces, ¿ya estaba escrito que Jesús iba a ser muerto? Sí, ya estaba escrito, solamente que los judíos no lo entendieron. Pero Jesús ya estaba escrito que iba a ser ¿qué? Crucificado, iba a ser muerto. Prendisteis y matáis por manos de inicuos crucificándoles. Entonces, las cosas que nos ocurren, hermanos, las cosas por las que vamos pasando, Dios tiene el control de todo eso. ¿Ok? Por lo tanto, la iglesia va pasando por lugares que Dios ya tiene determinado para esa iglesia o para la iglesia en general. O sea, las cosas que pasan con la iglesia, hermanos, como el oscurantismo del siglo XVI, como toda esta parte que empezaron a surgir los papas, empezaron a surgir muchas denominaciones, la reforma, ¿cómo se llama? Los menonitas, cosas así, eso ya Dios lo tenía visto. Pero Dios siempre, en su preconocimiento, siempre ha guardado un remanente, siempre. O sea, hermanos, ahorita parece como que la iglesia está totalmente pues desequilibrada, que se está yendo por otro camino, pero Dios siempre tiene gente fiel. Ejemplo claro, el tiempo de Elías. Parece que el reino del norte estaba totalmente perdido. ¿Y qué Dios le dice a Elías? Yo me he reservado gente. Lo mismo pasa, hermanos. Parece que en la iglesia no hay gente fiel, parece que hay gente que de verdad está totalmente perdida, pero sí hay gente que ama a Dios, ¿eh? Sí hay gente. Poca, pero la hay. Gente que está siendo perseguida y que no niega a Cristo. Entonces, la salvación para la iglesia es por el puro afecto de su voluntad. Es decir, la iglesia está llena de gente que es hijo, pero que no se ha ganado ser hijo. ¿Ok? La iglesia está llena de gente que es hijo, pero que no se ha ganado ser hijo.
Por eso, hermanos, esas iglesias o esas congregaciones que son de cierto estatus social van en contra de lo que Dios es. ¿Por qué? Porque ¿a poco Dios pone distinción para salvar? No. Por eso esa gente, no es que somos, Dios me dio una visión. Nosotros somos iglesias de clase media para arriba. ¿Eso dónde lo dice? No, es que Dios me lo reveló por un sueño y es que no es cierto. Ese hombre o esa mujer fumó mucho o comió muchos tacos o mucha pizza la noche anterior y soñó puras tonterías. Pero aquí lo está diciendo, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios no ve raza, Dios no ve clase social, Dios no ve altura, Dios no ve color de piel, Dios no ve nada de eso. Dios salvó, dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. O sea, Dios no hizo contemplación para salvar. Dios salvó y ya. Y eso es la iglesia. La iglesia, entonces, es un conjunto de personas de diferentes razas, de diferentes más bien, puntos sociales, de diferentes clases económicas, de diferentes puntos, de diferentes vivencias personales. Eso es la iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia, la única manera en que va a funcionar la iglesia es con el Espíritu Santo. Porque si queremos funcionar en mi propio pensamiento, vamos a chocar mucho. Porque tú no piensas como yo. Porque a lo mejor tú no tienes el grado de estudios que yo. O tú no tienes las mismas experiencias que yo. Y ahí vamos a chocar. Por eso todo tiene que ir encaminado en la Biblia. Eso es la iglesia, hermanos, Eso es la iglesia. Efesios 1:6. ¿Seguimos ahí? Para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y la palabra alabanza viene de la palabra griega epainos, que significa algo que es un elogio. Vételo como lo dice traducción lenguaje actual de este pasaje. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Fíjate cómo lo dice. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Ese es el problema del calvinismo. El problema del calvinismo es que ellos se creen como predestinados. Entonces, ese es el problema. Creen que ellos como que son alguien distinto a los demás. Porque Dios me predestinó a mí para ser salvo. Ajá, y el otro, no, pues él fue predestinado para no ser salvo. Eso es lo que ellos creen. Pregunta, ¿ese tipo de pensamiento en qué alaba a Dios? Hace pensar que tú tenías algo que el otro no tiene y que por eso Dios te salvó a ti. Eso no alaba a Dios. Por ese tipo de pensamiento. Yo no digo que el calvinismo está mal, pero hermanos, por eso nosotros decimos aquí, luego nos dicen, ¿ustedes qué son? ¿Pentecostales, sabatistas, calvinistas, arminianos, ¿qué son ustedes? Conservadores. A mí no me gusta eso. ¿Saben por qué? Porque tomar una postura así es tomar una postura que no está en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia el calvinismo? Y muchos dicen así, bueno, no es que no lo dice, pero ahí está. No, eso es lo que tú quieres ver. Hermanos, mira, cuando yo vengo a la Biblia con una idea, claramente la voy a encontrar, O sea, si yo vengo a la Biblia con una idea de que yo quiero ser esto, leo la Biblia y lo voy a encontrar y voy a justificar que así es. Y ese es el problema de tener una postura de esa manera. O sea, los pentecostales van a llegar a la Biblia y como tienen ese pensamiento pentecostal, van a encontrar justificación a lo que ellos hacen. Los pentecostales son muchos del sensacionalismo, de los dones, de las lenguas, del caerte, de aquí está moviendo el espíritu y todos estamos remolineando toda la cosa. Y ellos van a encontrar en la Biblia versículos que avalen lo que ellos hacen. Pero si nos centramos bien en Cristo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas, los bautistas, los metodistas, los ortodoxos, salieron esos pensamientos porque cada quien agarró una postura.
Yo creo más en esto que en esto. Yo no digo que eso esté mal, ni que alguien cuando adopte algo así, se va a ir al infierno, no es cristiano. Yo no digo eso. Pero lo que sí digo es que cuando tú tienes una postura así, tú vas a entender la Biblia limitado. Porque te vas a encontrar con versículos que no apoyan lo que crees. Y eso lo vimos el año pasado con el dispensacionalismo. Vas a llegar a versículos que no tienen una interpretación clara. ¿Por qué? Porque vienes con un pensamiento, vienes a la Biblia y pues sí, en algunos versículos parece que sí lo dice. Pero no lo dice. Entonces, regreso nuevamente. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Es decir, todo el plan de salvación y el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Alabar a Dios. Si estamos en un lugar donde se está exaltando, es que nuestro pastor de hace 200 años tuvo esta visión y esa visión es la que estamos siguiendo. Yo no digo que Dios ha puesto autoridades y después lo vamos a ver en la epístola, pero recuerden que la máxima autoridad es la Biblia. ¿Cuál es la máxima autoridad de un país? La Constitución. Entonces es lo mismo. El presidente está para hacer valer la Constitución, el mismo. El pastor está para hacer valer la Biblia. Y hoy se han intercambiado las cosas, ¿no? O sea, el pastor está como que la máxima autoridad y él habla de la Biblia queriendo acomodar la Biblia a lo que él piensa. No, la Biblia lo que dice así es. Entonces, la iglesia está para que todo lo que se haga sea para la alabanza, ¿qué? De la gloria de Dios. Y lo expliqué la semana pasada con ciertos asuntos que vimos, ¿no? O sea, hay cosas que a veces las congregaciones hacen que en un punto dado externo parecen muy buenas. Pero hermanos, la pregunta no es si es bueno o no. La pregunta es, ¿glorificamos a Dios con eso? Y creo que hay muchas prácticas que hoy las congregaciones han aplicado que deberían dejar. ¿Por qué? No glorifican a Dios. De verdad, no glorifican a Dios. Oye, pero no le hacemos mal a nadie. Es que ese no es el punto. El punto de la iglesia no es si le hacemos bien a alguien o no. El punto es que glorifica a Dios. Fíjate, hace algunos años, esta congregación fue al hospital y llevábamos café y sándwiches. Y en un punto dado comunitario, humano, háganlo bien, humano, se ve bien piadoso. La pregunta es, ¿cuántas de esas gentes a las que les dimos creyó en Cristo? Porque eso es la alabanza de Dios. Yo que sepa, ninguno. ¿Fue bueno eso? ¿Deberíamos seguir haciéndolo? Entonces, ¿dónde está el amor por los perdidos? El amor de los perdidos es predicarles el evangelio. Ese es el amor a los perdidos. No, pero es que Jesús dio de comer. ¿Qué resultados dio eso? Lo buscaban nada más por la comida. Hermanos, eso no es la iglesia, entiéndanlo. La iglesia no es, pues vamos a darles de comer a todos. No. ¿Que a veces se puede hacer? Sí, a veces se puede hacer, pero ese no es el propósito de la iglesia. No, las ofrendas deben darse para que saquemos ollas de carne y les demos de comer a todos. Aunque se van a ir al infierno con estómagos llenos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que no es lo que el hombre piense. Es que delante de nosotros, sí, estamos trabajando para Dios. Trabajar para Dios, Pablo lo decía, que él llevaba en su cuerpo los sufrimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es esto, ese versículo. Quiere decir, como la gente odia a Cristo, ya no le puede hacer nada porque Él no está aquí, me lo hacen a mí. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hermanos, por eso les digo, hay muchas cosas, muchas prácticas que se han metido a la iglesia y que parecen muy piadosas. Pero hay que analizar si son para gloria de Dios o es simplemente para el Instagram, ¿no? Tómeme una foto dándole su sándwich. ¿Esto qué? ¿Sabes quién te va a dar gloria? Por los hombres.
¿Y qué dijo Cristo? Que cuando los hombres te den gloria, ya tienes tu gloria. Entonces, hermanos, un ejemplo de esto que estamos hablando es la luna. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Es lo mismo. La iglesia debe reflejar la gloria de Cristo, no la gloria de lo que yo creo. Entonces, cuando la vida nuestra refleje a Cristo, ahí sí vamos a ser para la alabanza de su gloria. Cuando refleja solamente lo que yo creo, tú piensas que sirves a Dios, pero no es cierto. Cristo dijo en el Evangelio, dijo, el que es conmigo, o sea, cuando dijeron, es que vimos a alguien que hacía milagros en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y qué dijo Cristo? No se lo prohíban, porque el que no es contra mí, conmigo es. Pero el que no viene conmigo, ¿qué? Desparrama, ¿no? El que no recoge conmigo, desparrama. O sea, está en contra de. Esos son los únicos dos caminos. O estás en contra o estás a favor. No hay de otra. No, bueno, es que pues yo siento que sí trabajo para Dios, pero bueno, o sea, Dios me dio una visión diferente. ¿Cuál visión diferente? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de una visión diferente? Puede haber costumbres distintas dentro de la iglesia, que no todos somos a la misma hora, el culto, pues no todos hacemos la cena del Señor todos los domingos, algunos los hacen cada mes, otros cada 3 meses, otros cada 6 meses, otros cada año, ahorita otros, muchos no llevan tiempo sin hacerla. Eso puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es que todas las iglesias deben tener instrucción bíblica. Si no la tienen, eso no es iglesia. Y ahí vamos a ir achicando más el punto de quién es la iglesia. 1:7 de Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otro punto de la iglesia, aquí. La iglesia está llena de pecadores perdonados. Los que ya tomaron el básico, pues saben cómo es esto. El perdón de Dios implica que toda tu vida pasada, de Cristo para atrás, Dios ya no se acuerda. El mundo sí se acuerda. Y te lo va a champar. Te va a decir que, ay, si tú fuiste eso, y tú andabas acá, y tú fumabas, y tú bebías, y tú, pues, ¿no te acuerdas que tú hasta me acompañabas por las cheves y toda la cosa? Antes. Pero para Dios, tú ya no eres eso. Tú ya no. Entonces, ¿por qué mucha gente tiene cargos de conciencia? O sea, me ha tocado personas que llegan y me dicen, es que yo no me siento perdonada, es que esto, es que el otro, y ya quieren ir al psicólogo a que les ayuden con eso. ¿Por qué? Porque no han entendido el perdón de Dios. No lo han entendido. Hermanos, debemos entender que nuestra conciencia a veces quiere justicia, pero ¿sabes cómo? A base de hacer algo para que yo como que aquiete. O sea, como ya pequé, ahora de castigo a mí mismo, no sé, no voy a venir a la iglesia el domingo, porque me siento indigno. Eso no es Dios, ¿eh? Esa es tu conciencia. Que como que cree que debe purgar para recibir perdón. Eso no es Dios. El perdón de Dios se hace efectivo cuando te arrepientes. Y cuando tú lo confiesas delante de Dios, Dios te perdona. Por eso dice las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia, no hay ningún pecado que opaque la gracia de Dios. No hay ningún pecado que lo opaque. Obviamente, pues en algunos pecados van a venir consecuencias. Y eso no quiere decir que Dios no te haya perdonado. A veces los congregantes que estamos en la iglesia estamos con consecuencias, estamos viendo con las consecuencias, pero ya somos perdonados, pero seguimos viviendo con consecuencias. O sea, algunos creyentes, Dios los ha perdonado, pero están enfermos por la vida pasada que llevaron.
Algunos congregantes llegan acá, Dios los perdona, pero siguen con deudas por la vida desordenada que llevan. Pero eso no quiere decir que Dios no te haya perdonado. Claro que Dios te perdona. Si tú vas de todo corazón y le buscas, Dios te perdona. ¿Y sabes qué? Él puede restaurar tu vida. Pero quiero que entiendas esto. Restaurar no quiere decir que pues te regresa tu matrimonio. Hay matrimonios que ya no tienen remedio. Tanto se han herido por el pecado que ya no hay remedio. Pero ¿cuál es la restauración? Que pueda ser todavía una mujer y un hombre que pues, sepa amar. Porque cuando pasas por una situación así, una de las cosas que se desaprende es saber amar. Piensas que amar es buscar lo tuyo. No. Pero una persona que pasa por ese proceso empieza a ser muy egoísta. Muy egoísta porque tiene miedo a que la hieran. Entonces empieza a ser muy egoísta, muy violento, muy violenta. No solamente cree en la mentira. Por eso el mundo es así. Porque el mundo hoy no cree tanto en el amor. Porque tanto su conciencia los acusa que no saben a quién creerle. Entonces, hermanos, el amor de Dios tiene que ver con la sangre de Cristo. Ahí sí se puede utilizar la sangre de Cristo, ¿eh? O sea, la sangre de Cristo en la Biblia sirve para limpiar pecados. No es para, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo para que en el camión no se voltee. Yo me pregunto ahorita, no es burlándome, pero imagínate gente que cree en eso y que se ungió con la sangre de Cristo, cubre su coche y no sé qué tanto rollo, y de repente tiene un accidente o choca. ¿La sangre de Cristo no fue efectiva? Es que eso no es la verdad de la sangre de Cristo, hermanos. ¿Ah? La sangre de Cristo, incluso en el Antiguo Testamento, jamás ungieron camellos, ¿eh? ¿Dónde lees eso en el Levítico? La sangre de Cristo o la sangre de los corderos o los machos era para rociarse en el altar. El altar tenía cuernos. Entonces se les ponía sangre en los cuernos. ¿Qué significaba eso? Poder, que esta sangre tiene el poder para limpiar la iniquidad del pueblo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Punto. No es para que, no, pues yo rocio a mis hijos, los cubro. Me cubro del diablo. ¿Dónde leíste eso? Apenas yo vi a una mujer que ella dice que del acta de los decretos y tiene hojitas y que está orando y las quema y después le vierte vino que es símbolo de la sangre de Cristo también. Eso es hechicería. Y lo triste es que varias congregaciones hacen eso. El G12, que es un movimiento que después surgió, hace ese tipo de cosas de hacer fogatas y como dice la Biblia que Dios va a purificar con el fuego, agarran papeles, ponen sus pecados y los queman. O luego ponen un madero y ponen sus pecados en una hoja y van y los clavan. Y así los clavó Cristo. A ver, eso es un punto espiritual. Pero ellos creen que los pecados se limpian así. Eso se le llama misticismo. Y todo eso se ha metido a la iglesia, hermanos. No han entendido este tipo de verdades. ¿Por qué? Porque le hacen más caso a la conciencia que a la verdad. Es que mi conciencia me está diciendo que no, que soy bien malo. Ya me voy de la iglesia, me voy del ministerio porque me siento indigno. A ver, céntrate. ¿Quién es digno de servir? Así vamos a ser claros. Cristo, Señor dice, yo soy santo, santo, santo. ¿Quién así en ese punto es digno de servir? Nadie. Por eso el ministerio también es por gracia. Porque no es que nos lo hayamos ganado. No es que estamos allí por ser los mejores, porque estudiamos más que todos. No. Dios nos llamó por gracia. Pero sí implica que más responsabilidad. Y eso es lo que a veces no entendemos. Una cosa es el llamado y otra cosa es la responsabilidad. No es lo mismo. Y eso es por gracia, hermanos. ¿Se dan cuenta? La
gracia no solamente es para salvar, la gracia sigue actuando en todos los ámbitos de la iglesia. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Aquí vamos a ver otro punto de la sangre de Cristo. Es lo que dice, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, fíjate bien, sabiendo, por eso dijo Cristo, y conoceréis la verdad. Y la verdad, o sea, si tú no crees que confesando tus pecados a Dios, Dios te perdona, vas a hacerle caso a tu conciencia. El problema de la conciencia es que se basa en el conocimiento que tengas. Y muchas veces no tenemos mucho. Entonces nos basamos en purgar. Es que tengo que hacer algo, a lo mejor me tengo que ir de rodillas. No, es que tengo que ir más a la iglesia. O sea, antes nada más iba 2 días, ahora voy a ir los 4 para que vea Dios que, pues sí estoy cumpliendo. No, eso es ser religioso. Eso es ser religioso. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es que mi conciencia me acusa, ahora voy a dar más ofrenda, para que vea Dios que yo sí quiero. Daba 100, ahora doy 200 para que vea Dios la cantidad. ¿Tú piensas que Dios ve eso? Pero eso es mucho su conciencia, que les hace como que hacer otras cosas humanamente hablando. No funciona así. Eso no es la iglesia, hermano. Sino con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿A quién está tipificando ahí Pedro? A los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque así se pedían los corderos. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Aquí utiliza una palabra que dice la palabra redención. La palabra redención significa liberar pagando un rescate. ¿Sabes cuánto costó tu salvación y la mía? La sangre de Cristo. O sea, no fue que Dios dijera, ya lo perdono y ya. No. Tu salvación y mi salvación costó la sangre de Cristo. Por eso la iglesia no es de nadie. Porque yo no di mi sangre por la iglesia. Ni los pastores anteriores. Es más, ni el Papa, ¿no? Quien dio su sangre por todos nosotros fue Cristo. Por lo tanto, el dueño de la iglesia es Cristo. ¿Ya? Esos son principios básicos, hermanos. Por eso vemos tantas cosas, tantos desperfectos. ¿Saben por qué? Porque no saben qué es la iglesia. No saben. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues no sé, pues me trajeron. Dicen, pues me sentí bien. Se sintió chido. Ay, los canditos me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Ya, ay, pues sí, o sea, ay, me gustó cómo habló el pastor. ¿Pero tú piensas que eso es la iglesia? ¿Que vengas a que te guste? No. No. Porque si así nos vamos, con el tiempo, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pues que la iglesia no es perfecta. Que hay cosas que no. Porque estamos llenos de pecadores. Ya no me sentí bien. Entonces, ¿cómo? Al principio sí y ahora ya no. ¿Cómo? Es que eso no es la iglesia, hermanos. La iglesia no es sentimentalismo. Porque andamos por fe. ¿No por qué? ¿Y qué es la vista? Un sentido. La iglesia es fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción. Tú puedes ver si alguien, a ver, ¿cuánto porcentaje llevo yo o lleva el hermano N de convertido? ¿Cuánto? ¿70%? ¿Eso lo puedes ver?
Entonces, ¿por qué caemos en ese tipo de cosas? Como que el hermano está como en un 40%. ¿Dónde le mediste? ¿Dónde? La iglesia no es eso, hermanos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos va llevando por diferentes pruebas. Nos va llevando por diferentes pruebas. Entonces, en ese tiempo, había la costumbre de tener esclavos. Y no era otra cosa más que poseer a otra persona. Y el esclavo hacía lo que el amo le decía. Cuando un esclavo, alguien lo compraba, pues tenía que dar dinero por él. Por eso dice la palabra ahí en Pedro, no con oro o con cosas corruptibles, porque así se compraba un esclavo. Sino lo que Cristo pagó fue su vida, para que nosotros fuésemos libres del pecado. Pregunta, ¿a quién le pagó el rescate? Si tienes en mente al diablo, no es cierto. No, no. Porque no es a él a quien le vamos a dar cuentas al final. Si tú dices al diablo, entonces cuando sea el juicio final, ¿le vas a dar cuenta al diablo? No. ¿A quién le vas a dar cuentas? Pues a Dios. Entonces, ¿a quién le pagó el rescate? A Dios. ¿De quién éramos esclavos? Del pecado. Del pecado. Él pagó esa deuda y ahí sí se aplica el acta de decretos que nos era contraria. O sea, había una lista de delitos que contra Dios era contraria. Y alguien tenía que pagar. Entonces, por eso la salvación se obtiene por la fe. ¿La fe en qué? En Cristo, en su sacrificio vicario. La palabra vicario significa en lugar de. Entonces, hermanos, necesitamos creer en el perdón de Dios. Por eso muchos cristianos siguen anclados a su pasado. Sí, a veces nos vienen flashazos de lo que hicimos, pero no quiere decir por eso que Dios no te haya perdonado. Pero Dios sí lo mantiene ahí en tu mente para que recuerdes de dónde Dios te ha rescatado y no menosprecies lo que Dios ha hecho. Porque generalmente cuando nos enojamos dentro de la congregación nos olvidamos de todo lo que Cristo nos ha perdonado. Y ya nos sentimos muy dignos. No, sí, ya. No, no te creas tanto. Lo que pagó Dios por esa persona, la sangre de Cristo lo pagó por ti. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice palabra de Dios para todos este pasaje. Nos mostró generosamente su bondad. Contempla sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. ¿Cuál plan secreto? La iglesia. Ese es el plan. Mira, para nosotros ahorita queda muy claro. Pero imaginemos en ese tiempo que los judíos presumían que nada más la salvación era para ellos. ¿Y qué crees? Que no. No, no hasta por eso se hizo un concilio en el libro de los Hechos. ¿Cuál era el punto del concilio? Los cristianos gentiles, los cristianos judíos. Y unos decían, hay que decirles que guarden la ley. Y al final se dijo, no, porque nosotros no hemos podido cumplir la ley que nos hace pensar que ellos lo van a hacer. No, vamos a mandarles que solamente se guarden de sangre, de ahogado y de los ídolos. Pero ellos también son la iglesia. Ese es el misterio que en ese tiempo se descubrió. ¿Cuál? Que los gentiles eran coherederos con Cristo al igual que los judíos. ¿Y por qué dice? Dice ahí el versículo, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque el cómo Dios incluyó a los gentiles es algo que solamente Dios podía haber hecho. Solamente Dios.
Para los judíos, entrar a la casa de un gentil era un pecado abominable. ¿Cómo pensar que ese Dios tan santo incluiría a gente que parecía tan alejada de Dios? Y los incluyó y los atrajo hacia Él. Por eso dijo Cristo, y si yo fuese levantados, a todos atraeré hacia mí. La cruz, hermanos. Uno se pregunta, ¿por qué Dios eligió esa manera de morir del Hijo de Dios? Pero es que, hermanos, la cruz es algo donde todo se levantaba, era algo público, era algo de vergüenza, era algo donde todos lo veían y lo contaban de boca en boca. Sin duda los gentiles se enteraron de ese hecho. Y lo que todo el mundo recuerda, que es la cruz, casi muchos no se acuerdan de sus milagros, pero de la cruz, todos se acuerdan. Esa es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Todo fue puesto de tal manera, todo acontecimiento de tal manera que ninguno de la humanidad no sabe de la cruz. Tal vez no la entiende, pero sí ha escuchado de la cruz. Entonces podemos tener ahí algo de sabiduría de Dios, que Dios por eso eligió la cruz. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La verdad que es revelada, hermanos, se le llama misterio. Se le llama misterio. ¿Cuál verdad? La iglesia. ¿Cuál verdad? La inclusión de los gentiles. ¿Cuál verdad? Que la iglesia es el conjunto de personas judías y gentiles que creen en Cristo. Y dice ahí el pasaje, esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Nuevamente, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? Los que han creído. El bautismo es una confirmación de algo que ya ocurrió, no del que va a ocurrir. Porque muchos dicen, los que pertenecen a la iglesia, a la membresía de la iglesia, son los que son bautizados. ¿Dónde dice eso? No es que en Hechos dice que cuando Pedro predicó, les dijo que se arrepintieran y que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ahí fueron parte de la iglesia. No. El bautismo era en ese momento porque los judíos con ese bautismo tenían que renunciar ¿a qué? A lo que antes eran. No dice 1 Corintios 10 que en todos en Moisés fueron bautizados. Significa, cuando tú te bautizas en el nombre de Moisés, lo que significaba en ese momento era que todos seguían la ley, las costumbres, lo que Moisés les enseñó en ese momento. Cuando tú te bautizas no es para ser parte de la iglesia ya eres. Cuando tú te bautizas es porque tienes entendido que tu único Dios es Cristo. O sea, no es que no eres parte de la iglesia, claro que sí. Por eso digo que hay varias costumbres, por decir, hay iglesias que tienen costumbre de que los bautizados solamente pueden tomar la cena del Señor. Dicen, no, pues es que no, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, se toma eso porque se supone que un bautizado tiene un poco más de conocimiento que uno que no lo es, ¿verdad? Ya entendió varias cosas, pero eso no quiere decir nada. Yo he conocido bautizados que están por la calle de la amargura, o sea, no tiene nada que ver, pero se supone. Entonces, alguien que no es bautizado y toma de la cena está cometiendo pecado venial. La Biblia no dice eso. Esa es una costumbre que una congregación tiene, pero eso no lo dice la Biblia. Es más, cuando tomaron la cena del Señor en el aposento alto, ¿cuántos de los apóstoles estaban bautizados? Eran apóstoles de Juan el Bautista, algunos de ellos. Juan era discípulo de Juan el Bautista. Su hermano también, Andrés también. ¿Pero en qué momento se bautizaron? ¿Se dan cuenta, hermanos? No quiero decir que los que hacen eso están mal. No, es una costumbre que
Bueno, está bien, que la hagan, está bien. Pero cuando ya quiero imponer y estoy diciendo que alguien peca por eso, tenemos que ir a la Biblia, ¿eh? No es solamente lo que tú creas. Porque ese es otro problema de la iglesia, de muchas congregaciones. ¿Cuál? Es que siempre se ha hecho. Y si tú lo cambias, la iglesia va a desaparecer. La iglesia no depende de costumbres, depende del evangelio. Ay, ¿cuántas congregaciones están llenas de costumbres, va? Y cuando se les cambia algo, ¿qué? Pecado venía. No, ya me voy de esa congregación porque han desandado el camino. Bueno, si me lo dices con la Biblia, pues te lo creo. Pero ¿y si no? ¿Cómo lo hacemos ahí? Entonces, continuamos. Fíjate cómo lo dice el versículo 10. Y vamos llegando a la parte final, que ya se me está acabando el tiempo. Ahí está el misterio. Ahí lo explica Pablo. El misterio que se fue descubierto. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo voy a leer en varias traducciones para que podamos entender un poquito más. Traducción viviente. El plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están, ¿se entiende más? ¿Dónde va a ser eso? La segunda venida. Todo apunta ahí. Todo apunta ahí. Esa es dispensación. Significa, dispensación es un periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es ese misterio que se ha revelado? Que en Cristo no solamente es la cabeza de la iglesia, sino la cabeza de todo el universo. Eso lo dice Colosenses 1:15. Que Él es el primogénito de toda creación. Ahí la palabra primogénito no es el primero en ser creado, sino el primero en importancia. Eso significa el primogénito de toda creación. Eso es lo que significa. Ese es el misterio. ¿Cuál? Que Cristo es la cabeza de todo. Y Él va a juzgar todo. ¿Quién va a estar sentado en el trono en el juicio final? Cristo, porque toda la autoridad se le ha dado a Cristo. Y al final, dice 1 Corintios 15, Él mismo se someterá a Dios para que Dios sea todo en todos. ¿Cuál es el plan entonces? Que la iglesia es el inicio del reino de Dios que va a ser consumado cuando Cristo sea el gobernador de todo en la consumación del reino. Por eso dice, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Y dice primera de Pedro, y si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿qué le espera a aquellos que no están bajo la gracia de Dios? Sí, hermanos, ¿qué quiere decir ese versículo entonces? Que sí, parte de la persecución va a ser contra la iglesia, porque el juicio debe empezar por la casa de Dios. Pero ¿qué les espera todos los de afuera? Es mejor estar adentro que afuera. Recuerden que la palabra iglesia significa llamados fuera. Eso significa la palabra iglesia. Llamados fuera. ¿Llamados fuera de qué? Del mundo. Y por eso dice el versículo 11,
En él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuándo se nos va a dar esa herencia? En la segunda venida. O sea, si el misterio es que Cristo va a juzgar todas las cosas, pero la iglesia es coheredera con Cristo, ¿cuándo va a recibir esa herencia? En la segunda venida. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, al final, hermanos, esa parte de que la iglesia reciba herencia va a ser para la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque al final los condenados se van a dar cuenta, porque ahí muchos se van a acordar, y esto fíjense también, lo estuve analizando y dije también, van a decir, él va a heredar, yo lo maté. Yo a él lo maté, y él va a heredar, y me va a tocar otra cosa. Y va a decir, Señor, ten misericordia. Y Dios le va a decir, ya pasó eso. Y como le dijo Abraham al rico, ¿no? Ahora él va a ser consolado y tú atormentado. ¿Verdad? Hoy muchos se burlan de la iglesia y hacen escarnio, vituperan y matan, sí. En aquel momento, esa vergüenza va a ser para la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque mi hijo se mantuvo fiel y él me creyó. Ahora él va a ser consolado y tú atormentado. Por eso dijo Cristo, no teman al que pueda hacer daño al cuerpo y nada más puede hacer. O sea, lo que tú le hiciste duró 1 hora. Lo que a ti te va a tocar va a durarte eternamente. No tiene comparación, hermanos. Ese es el gran misterio de la iglesia. Recuerda, entonces, la iglesia debe ser para la alabanza de Dios. Quiero poner aquí nada más otro punto igual, y con eso termino. La palabra excelencia, ¿no? Estaba viendo un video de que estaban viendo esta congregación de Cashluna allá en Guatemala. Son casi, creo que 100 hectáreas. 100 hectáreas y pues es una mega construcción. Y el que lo decía, es que esto es excelencia. Pues porque pues, tienen muchas cosas caras, ¿no? Parece cine, el auditorio y caben 3,000, 4,000 personas. Y ellos le llaman excelencia. ¿Qué sería la excelencia en el punto cristiano? ¿Tener los micrófonos más caros? ¿Las computadoras más caras? ¿Las sillas más caras? ¿Eso es la excelencia? No. ¿No te has preguntado por qué Dios no pidió un templo? Eso fue idea de David, no fue de Dios, ¿eh? David dijo, yo estoy aquí en una casa de cedro y mi Dios está entre cortinas. Y Dios le dijo, yo no he pedido que me hagan casa. ¿Por qué? Porque el tabernáculo no fue idea humana, fue algo que Dios dictó. Por lo tanto, el tabernáculo ya era excelente. Entonces, ¿qué es la excelencia? Hacer las cosas como Dios manda. Eso es la excelencia, hermanos. Aquí no importa qué marca sea el micrófono, qué marca es el proyector, qué marca son las sillas. Eso no importa. Muchos, no, pues es que hay que no. ¿Cómo le vamos a dar a Dios cosas usadas? No, ¿cómo que eso no es excelente? Es que eso no es la excelencia. La excelencia es hacer las cosas como Dios ya nos dijo que las hiciésemos. No es a tu manera, es como Dios dijo. Por eso le dijo Dios a Moisés, haz todas las cosas conforme al diseño que te fue mostrado. O sea, Dios ya dio cómo es la iglesia. Eso es lo excelente, hermanos. Hacer las cosas como Dios manda. Vamos a terminar aquí, ahí lo vamos a dejar en el versículo 11. Versículo 11. Vamos a orar para terminar.